El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a leer varios versículos. ¿Cómo titularíamos esta palabra? Y le pondríamos un solo término. La llamaríamos persecución. El pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto, estaba muy bien, muy cómodo, porque José, que era uno de los hijos de Jacob, era el segundo de Faraón. Entonces, mientras él estaba, tenían la anuencia del rey y todo le iba bien, todo era prosperidad. Pero los tiempos cambian, porque el enemigo quiere destruir a todos aquellos que sirven y buscan al Señor. Y así como lo hizo con Israel, va a suceder con la iglesia. La iglesia va a ser perseguida. Y de hecho, la iglesia al día de hoy es perseguida. En algunos países hay muertos por causa de la fe. En el África habían prendido fuego un templo. Ellos tenían un templo hecho de madera y prendieron fuego con toda la gente adentro. En países como en América Latina, en México, también han matado creyentes. En fin, en muchos lugares. De hecho, hay ministerios que se ocupan justamente de la iglesia perseguida y son los que traen la información de todo lo que pasa a lo largo del mundo con referencia a los cristianos, cómo los persiguen. ¿Y cuál es nuestra posición frente a esto? Bueno, nosotros tenemos que seguir al Señor, tenemos que creerle al Señor y saber que esto va a suceder. De hecho, hay cristianos que al día de hoy en su trabajo, por ser cristianos, reciben persecución, burla. Yo he charlado con muchos creyentes de la iglesia que le han predicado a compañeros de trabajo y luego esos compañeros se volvieron en contra y le empezaron a cargar y a hacer realmente insostenible su permanencia en el trabajo, y tuvieron que orar y esperar, y el Señor acomodó todas las cosas. Pero nosotros tenemos acá un ejemplo muy importante, que es el que debemos tomar. Dice la palabra del Señor, versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, en el tiempo donde ellos tenían el respaldo de José, ¿sí? Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Qué interesante esto, ¿no? Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Cuanto más el enemigo se levante contra nosotros, más bendición va a haber. El Señor va a respaldarnos, el Señor va a estar obrando a favor nuestro, así que nosotros no debemos temer lo que nos sucede en el trabajo, lo que nos sucede en la familia, lo que nos sucede en el barrio. No tenemos que temer absolutamente nada, porque el Señor está con nosotros y Él pelea la batalla por nosotros. Cuando oprimían a Israel, más se multiplicaban, entonces más miedo le tenían, pero veían la mano del Señor. Entonces tomaron una decisión todavía más sangrienta, por así decirlo, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza,
y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Gloria al Señor. Aquí comienza, por así decirlo, la persecución sobre el pueblo de Israel. Es la primera mención. Hasta aquí se nos hablaba de una familia, ¿sí? De la familia de Abraham, Isaac y Jacob, y la multiplicación de esto. Pero ahora se hablaba ya de un pueblo. Y es el momento donde el enemigo se levanta para destruir este pueblo, porque este pueblo había sido bendecido y se había aumentado. El Señor nos bendice y nos prospera, y eso es lo que ha pasado en la República Argentina con el Evangelio. El Evangelio siguió creciendo, los políticos cambiaban, los pensamientos, las ideologías cambiaban, pero la iglesia siguió creciendo. Cuando estaba una clase política, la iglesia creció. Cuando cambió la clase política, la iglesia siguió creciendo. La iglesia va a seguir creciendo a pesar de la persecución, a pesar de la burla, a pesar de todo lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Nosotros tenemos que temer a Dios y no tenemos que obedecer lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, que justamente que nos callemos la boca y que no prediquemos la palabra. El mundo no quiere que nosotros estemos en la calle. El mundo quiere que estemos adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia podemos predicar. En la calle, no. En la calle no. En la calle es de ellos. La calle es de la delincuencia, de la droga, de la prostitución, del abuso infantil. Ahí, en la calle es todo eso, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a predicar a la estación de Morón. Estoy hablando en la década del 90. La década del 90. Yo iba a predicar, era un joven que iba a predicar a la estación de Morón y predicaba a los gritos el mensaje del Evangelio. Y la gente que estaba por allí, que tenía negocio, que tenía puestos de venta, me venían y me decían: predique la palabra, pastor, predique la palabra, porque acá, me decían ellos en el 90, acá hay prostitución, acá hay abuso infantil. Predique la palabra para que todo esto cambie. Estamos hablando una ponchada de años atrás. ¿Qué será el día de hoy, no? Tenemos que salir a predicar la palabra. Vamos a recibir persecución desde ya. Vamos a seguir, vamos a tener oposición desde ya. La gente se va a burlar de nosotros, ni hablar. Pero nosotros tenemos que seguir predicando la palabra. Tenemos que hacer como estas dos parteras que temieron a Dios por sobre el edicto del rey y desobedecieron lo que el rey les dijo, a pesar de que su vida iba en ellos. Sin embargo, el Señor, dice la palabra, las bendijo a ella y su familia por haber obedecido la palabra del Señor. La persecución de los cristianos será en menor medida en este tiempo y va a ir avanzando con el correr del tiempo y con el acercamiento de la venida del Señor Jesucristo, que viene a buscar a su iglesia. La persecución es algo que está en la palabra del Señor. Todos los apóstoles fueron perseguidos. El apóstol Pablo le hicieron de todo por predicar la palabra del Señor. A donde iban los cristianos tenían oposición, tenían conflicto. Y hace un tiempo atrás
predicar la palabra del Señor era recibir violencia. En las iglesias le tiraban cascotes en el techo que era de chapa, le agarraban los folletos, lo hacían un bollito, se lo tiraban en la cara a los que estaban predicando la palabra del Señor. Nosotros hemos tenido un tiempo de bonanza donde no había tantas cosas, no lo veíamos tan seguido como en aquellos años, pero seguramente que va a volver. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia crece, hay gente que se siente molesta. Y la iglesia va a seguir creciendo. El mensaje de la palabra va a seguir creciendo. El Señor va a seguir obrando. El Señor se va a glorificar. El Señor va a venir a buscar a todo aquel que le abra su corazón. Y eso a gente le va a molestar. Y cuando le moleste se van a poner agresivos con nosotros. Y nosotros tenemos que saber que estamos predicando la palabra del Señor. Que es un privilegio y que no debemos temer. El Señor va a defendernos en todos los casos. Siempre hay un ángel que nos guarda y nos protege. Y como me dijo una vez el Señor a mí, yo estaba orando por mi hija y el Señor me dice, yo envío mi ángel para cuidar a tu hija. Y le digo, un ángel solo, manda más, ¿no? Y el Señor me dijo, vos no tenés idea lo que puede hacer un ángel. Y me callé la boca. Así que cuando salimos a predicar, el ángel del Señor está con nosotros defendiéndonos. Pase lo que pase, digan lo que digan, agredan lo que quieran agredir, el Señor está con nosotros y el mensaje de la palabra no va a ser detenido. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos, Dios mío, por predicar tu palabra, Señor, y a pesar de la oposición, a pesar de que se levanta el enemigo a través de las personas, Señor, para detener la marcha de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, Señor, ellos se levantan, Señor, porque temen, Señor, el crecimiento y Señor, el progreso de la iglesia, y ellos quieren hacer sus negocios, quieren hacer sus cosas, Señor, y la iglesia, Señor, se opone a todo eso y eso le genera a ellos ese temor de que no vayan a poder hacer lo que habitualmente hacían. Señor, danos tú la gracia para predicar tu palabra, danos tú la fortaleza para seguir adelante, Señor, como esas dos parteras, Señor, así seamos valientes, Señor, y temerosos y recibamos toda la bendición que tú has preparado de antemano para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor le bendiga.